Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Lucas 15, versículo 11. Bueno, vamos a continuar en esta mañana con la serie que hemos iniciado. Creo que esta viene a ser la cuarta enseñanza de los domingos. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, estamos compartiendo una serie los domingos llamada Voluntad. Así se llama la serie, Voluntad. En la mañana de hoy voy a compartir un tema. Voy a estar hablando bajo el título Hágase mi voluntad. Hágase mi voluntad. Y a lo mejor algunos piensan, dice pastor, se equivocó, la palabra dice hágase su voluntad. Bueno, intencionalmente el tema de hoy es hágase mi voluntad, y me refiero a la voluntad de cada ser humano. Nada más voy a leer dos versículos de la historia del hijo pródigo. Lucas 15, verso 11 y 12 vamos a leer. Fíjese aquí, usted conoce bien la historia. Hemos estudiado anteriormente la historia del hijo pródigo. Y aquí voy a utilizar estos dos textos como el inicio de la enseñanza, como una plataforma. Pero vean aquí cómo el hijo pródigo, cuando le pide la herencia a su padre, habíamos estudiado anteriormente que era como si le estuviese diciendo: yo quiero vivir bajo mi gobierno, bajo mi voluntad, ya no quiero estar bajo el mismo techo de mi padre o de mi madre, sino que quiero que me dé mis bienes y yo me voy a vivir como yo quiero. Y por eso Lucas 15, verso 11 dice: también dijo un hombre. Aquí también dijo significa la continuación de lo que Jesús está narrando. Dice: un hombre tenía dos hijos, un mayor y un menor. El menor, dice el texto, de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Algunas versiones dicen: dame la parte que me corresponde antes que te mueras. Así dicen algunas versiones. Y dice luego que el padre, dice, les repartió los bienes. Ahora, esto es algo impactante porque, como habíamos estudiado anteriormente, un hijo que le pida la herencia a su padre o a su madre estando vivo es algo aberrante, es algo increíble. Pero aquí la idea de esta historia del hijo pródigo, Jesús está dando a entender de cómo nosotros como seres humanos, la idea del hijo mayor representa a los judíos y el hijo menor a los gentiles, podemos entenderlo así. Y vemos como ambos tenían una condición similar. Era diferente su reacción de su condición, es decir, los dos estaban llenos de maldad, pero uno decidió ir al libertinaje y el otro decidió sustentarse de la religiosidad, que es, a veces dice la palabra que es mucho peor, porque hacerse llamar religioso y tener el corazón lleno de maldad en el sentido práctico es peor que uno que dice: no soy cristiano y vivo como quiero. Entonces aquí habían dos hijos que tenían cada uno. Uno era un libertino, ¿verdad? Como diríamos. El otro era uno de la casa, pero era un hipócrita. Era como un religioso de la casa, pero estaba lleno de amargura, de odios, ¿verdad? Y a través de las escrituras podemos ver estas dos ramas del corazón, ¿verdad? Por un lado vemos el corazón que odia, que cela, que envidia, el corazón que es exigente, que es intolerante, el corazón que es sin afecto, etcétera, ¿verdad? Vemos esa parte. Pero por otro lado vemos personas que ejercen una línea diferente y es el libertinaje. Tenemos el legalismo y el libertinaje. El legalismo habla de, ¿verdad?, de querer imponer leyes que muchas veces, ¿verdad?, el que las impone no las cumple. Pero el libertinaje son aquellos que van, como decimos, a la vida loca, ¿verdad? Van a las drogas, al alcohol, al sexo inmoral, a vivir el gozo de la vida de manera ilícita. Pues aquí vemos estos dos hijos que cada uno, ¿verdad?, a pesar de que tenían la libertad o de someterse al padre o de vivir en la palabra, ¿verdad?, pero también tenían la libertad de uno ser o libertino o legalista. Entonces vemos que el hijo menor le pide a su padre sus bienes que en sí no le pertenecían, porque todavía el padre no se había muerto. Pero vemos en la historia, de una manera irónica, cómo el padre le da los bienes. Entonces vemos aquí una
un principio de cómo Jesús está hablando de que el Padre en esta historia es Dios. Los bienes representan nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo, cada quien, ¿verdad? Dios le dio una herencia, entiéndase la vida. Dios le dio a todos vida para que vivan conforme a su voluntad, pero dentro de esa voluntad, también Dios de manera implícita creó al hombre y a la mujer, en este caso, con libertad de escoger. Cada quien toma sus propias decisiones. Cada persona en la mañana decide si levantarse de la cama o quedarse acostado, si ir a trabajar o no trabajar, si robar o vivir de una manera lícita y no ilícita. Entonces, todos tenemos la libertad de tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le dan un poquito de mente a su adolescencia, y usted se acuerda cuando estaba entrando en esa adolescencia, ¿verdad? Y comenzábamos cada uno de nosotros a tener este anhelo de vivir según nuestros deseos. Ya queríamos irnos de casa. Comenzábamos a desarrollar esta actitud de autonomía, es decir, de mi propia ley, ¿verdad? De que yo quiero vivir como yo quiero. Aquella actitud rebelde de ya no necesito vivir bajo la tutela de mis padres, ya me quiero ir de aquí. Pero al salir de casa entendimos que las cosas no eran como pensábamos. Alejarnos del gobierno de nuestros padres en sí no traería libertad a la esclavitud, a la condición y la realidad de nuestro corazón caído. Pensábamos que el problema era papá y mamá. Es que no puedo ser feliz porque papá y mamá no me dejan hacer esto y aquello. Es que quiero ser feliz, quiero ser libre, ¿verdad? Pero ya hemos visto en algunos puntos de las enseñanzas que hemos compartido de que ese tipo de libertad en sí lo que lleva es a esclavitud. Toda persona que vive en desenfreno y sin ley no es libre, en sí es esclavo del pecado. Una persona utilizaba un ejemplo, estaba predicando en las calles y hablaba de esto de la libertad de vivir sin la moral de Dios, sin las leyes de Dios. Y él decía que él quería tener sexo, ¿verdad? Era un jovencito de la universidad, quería tener sexo, ¿verdad? Sin compromiso. Y luego le dice al predicador, le dice, pero si Dios sabe que nosotros tenemos estos sentimientos naturales de sexo, ¿por qué entonces ahora nos restringe de tener sexo? Y le dice el predicador, dice, sí, Dios creó el sexo y todo eso, pero lo hizo bajo un orden y una ley. Y en el momento que nos salimos de esa ley, eso que llamamos, ¿verdad?, tener una relación íntima sexual, se convierte en un problema el cual afecta a todo el mundo. Y una de las cosas que vemos es, como él decía, como un juego. Un juego, ¿verdad?, se puede disfrutar cuando los dos equipos se mantienen bajo las reglas del juego. El momento que uno quiere romper las reglas del juego, ya no es juego, ya no hay orden, ya no se disfruta porque hay uno que quiere romper las reglas y ya no tiene sentido el juego. Asimismo, todo lo que Dios nos ha dado como, vamos a decir, naturaleza humana, para que la disfrutemos, debe llevar un orden íntegro y conforme a la palabra de Dios. Si nos salimos de ese orden, entonces ahí entramos en ese desorden, en ese caos, el cual es pecado, disculpen, y luego vemos que ese caos, ese desorden, afecta nuestra vida. Una cosa es tener un matrimonio, ¿verdad? Una sola mujer, un solo hombre, y que toda intimidad sexual sea dentro del matrimonio. Vemos un orden, ¿verdad? Ahí no hay que hacer nada escondido ni asustado como aquel que adultera. Vemos los abortos, ¿verdad? Vienen por causa de no tener un compromiso con la pareja, entonces luego sale embarazada la muchacha y luego por otro lado vemos que el jovencito no se quiere comprometer y le dice, deshazte del bebé. Entonces vemos cómo una cosa conlleva a la otra por nosotros no vivir de manera voluntaria, valga la redundancia, bajo la voluntad de Dios, el cual nos beneficia y esa sí nos hace libre. Miren, ya hemos visto a través de las Escrituras que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Tenemos la libertad de escoger el camino que mejor nos parezca. Todos como seres humanos tenemos total control de nuestras decisiones. Yo ahora mismo tengo la capacidad de con este dedo apagar esa transmisión, o también tengo la capacidad de seguir transmitiendo. Tengo la capacidad de quedarme aquí en esta silla, como también la tengo de irme, de hablar o de callar,
¿verdad? Pues vemos que Dios nos ha dado esa virtud, esa capacidad, tenemos la capacidad para tomar decisiones. Dios no se mete en nuestros corazones y Él decide por nosotros, no. Nosotros tenemos control de todo lo que decidimos. Por eso es, miren, si lo pensamos de manera lógica, si nosotros no fuésemos libres para escoger, tampoco fuésemos responsables por lo bueno o por lo malo que hacemos, sino de Dios, por así decir, que muchos creen que Él es el que todo lo determina. No. Dios nos da la vida, nos pone delante los caminos, nos da opciones, ¿verdad? Por eso le puso a Adán el árbol para que escogiera a Dios o no escogiera a Dios. Tenemos esa capacidad, nosotros tenemos esa virtud de escoger. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos el total control de nuestras decisiones. Ahora bien, entendiendo esto de que tenemos total control de tomar las decisiones que bien nos parezca, por otro lado, no podemos olvidar un punto, y aquí es donde se mezclan algunas confusiones. Por un lado tenemos la libertad de escoger, tenemos el control de tomar decisiones, pero no tenemos el control de las consecuencias por las malas decisiones, malas o buenas. No tenemos el control del resultado de lo que va a producir. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que vamos a subir a 10,000 pies de altura en un avión y tenemos un paracaídas, ¿verdad? Las buenas decisiones ya Dios prometió a través de las Escrituras. Buenas decisiones no me refiero humanamente, sino según su palabra. Siempre traerán un beneficio bueno conforme al plan de Dios. ¿Por qué dije conforme al plan de Dios? Porque a veces podemos, por ejemplo, Cristo tomó el mejor camino y lo crucificaron. Los discípulos tomaron el mejor camino y lo mataron. Entonces, cuando decimos buenas decisiones conforme al plan de Dios, es diferente al conforme al plan del mundo. Para el mundo, una buena decisión es aquella que te trae dinero, aquella que no te enferma, aquella que no te mete en problemas, pero en las Escrituras así no funciona. Porque cuando la palabra dice bienaventurado el que sufre, el que es perseguido por causa de la justicia, nos damos cuenta que tomamos una buena decisión, pero eso no significa que no enfrentaremos persecución, tribulación, sufrimiento, no nos van a matar. Eso no es lo que significa. Todo el plan de Dios está sujetado y conectado a la eternidad. Allá está nuestra vida, no aquí en la tierra. No somos de este mundo. Entonces todo tiene que ser discernido a través de ese entendimiento. Por lo tal, el ejemplo que les pongo es, si nos montamos en un avión, estoy explicando aquí de que tenemos dominio total de tomar decisiones, pero no tenemos el control de las consecuencias por las buenas o malas decisiones. Ahora bien, nos subimos en este avión para tirarnos de un paracaídas y suponiendo que cuando estemos a 10,000 pies, tú no te pones el paracaídas y te tiras. En el momento que una persona se lanza de un avión sin paracaídas, lo que va a suceder ya no está en el control de esa decisión inicial que esta persona tomó de tirarse del avión sin paracaídas. Me explico. Si yo me pongo el paracaídas, ¿verdad? Estoy haciendo o tomando una decisión para cuidar y no matarme de tirarme de este avión. Aún tomando esa decisión, yo no sé lo que va a pasar, ¿verdad? Cayendo en el paracaídas. Se me puede enredar el paracaídas, puede venir un pájaro y hacerle un hueco al paracaídas y ya me puedo, ¿verdad?, matar. Como también, si me tiro sin paracaídas, tampoco sé lo que va a pasar. Pero el sentido común, la razón que Dios nos ha dado, nos dice que las probabilidades de sobrevivir poniéndote en paracaídas son mucho más, extremadamente mucho más grandes que tirándote del avión sin paracaídas. Ahora bien, aquí vemos por un lado que la decisión de tirarte con paracaídas o sin paracaídas es de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos ponernos en paracaídas, subirnos en el avión, tirarnos o no tirarnos. Pero una vez nos lanzamos y estamos por la naturaleza de la gravedad cayendo, tanto con el paracaídas o sin el paracaídas, no sabemos lo que va a pasar. Aquí es donde Dios entra,
Entonces aquí es donde la soberanía muchas veces no la entendemos, porque toda decisión que Dios toma está ligada a todo su plan eterno, desde el principio de la creación hasta el fin de todo, vamos a decir, del mundo y la eternidad. Usted y yo tomamos decisiones, por ejemplo, ¿qué voy a comer hoy? Y usted está nada más enfocado en lo que va a comer hoy y no mañana, ¿verdad? O si los pobres comieron en el África, ¿verdad? Usted lo que está pensando es que usted tiene hambre. Entonces, nuestra voluntad está sujeta, por así ponerlo, a una decisión individual, personal. Pero cuando Dios permite un tsunami, viene terremoto, ya sea por juicio o por consecuencia del pecado y la caída del mundo, la maldición del mundo, Dios siempre tomará sus decisiones basadas en su soberanía y siempre van a ir, escuchen bien, en favor de aquellos que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que viven, sirven y buscan a Dios todos los días. Miren, aquí hay un punto que es muy importante hacer hincapié. Las consecuencias por nuestras malas decisiones están en las manos de Dios, por cuanto es el juez de toda la tierra. Dios no está en control de tu decisión, sino del resultado de tu decisión, ya sea una consecuencia por la mala decisión o el beneficio por tu buena decisión. Si tomas una buena decisión conforme al plan de Dios, Dios te va a bendecir aquí y eternamente. Pero si tomas una mala decisión, Dios, fíjate que es el juez que va a dictaminar las consecuencias que vas a enfrentar. Ahora, Dios no es ojo por ojo, diente por diente, gracias a Jesús. Porque si nos damos cuenta, la palabra dice, bienaventurado el varón o la mujer que Dios no le paga según, ¿verdad?, su deuda, es decir, aquel que no es inculpado de pecado, sino más bien es aplicada misericordia. Es la voluntad de Dios, de Él, aplicar misericordia para aquel que la quiera recibir, porque la misericordia no es impuesta, es invitada, es un regalo, ¿verdad? Aquí está mi misericordia. Esa misericordia se llama Jesús. Y cada ser humano tiene que escoger a Jesús o, si no quiere, rechazar a Jesús. Miren, vamos al libro de Proverbios 16, versículo 33. La razón de esta serie en sí, cuando llegó a mi corazón, o Dios puso esto en mi corazón, era llevarnos a nosotros todos a profundizar el compromiso y la responsabilidad que tenemos como individuos ante Dios. Porque muchos cristianos hablan de una manera muy pasiva, ¿verdad? No, si Dios quiere, no, Dios está en control, no cuando Dios diga. Y lo que están diciendo muchos de ellos, están viviendo una vida al azar, ¿verdad? Y si viene algo bueno, dicen gloria a Dios, y si viene algo malo, dices el propósito de Dios, pero en sí no tienen un entendimiento, una convicción personal de que están caminando con Dios, y si algo malo viene es porque Dios lo permitió para algo mucho mayor y eterno. Pero podemos vivir, vamos a decir, ¿cómo se dice? By chance, podemos vivir así al azar, a lo que venga. Bebo agua si llueve y si no llueve no bebo agua. Entonces, hay muchos cristianos que están diciendo, no, yo estoy descansando en el Señor. Miren, es diferente, hay cosas que confundimos. Es diferente dominio propio, vamos a decir, sí, es diferente ser obstinado y tener dominio propio. Una persona obstinada es aquella que se centra en una idea, nadie lo saca de allí. El dominio propio es cuando nos centramos en la palabra de Dios y nadie nos saca de allí. Se parecen los dos. O sea, es diferente tú ser insistente, obstinado, a ser una persona perseverante para alcanzar. Entonces tenemos que aprender por la palabra, hermanos, a no confundir una cosa con la otra. Escucho a muchos cristianos que andan pecando y luego dicen Dios está en control. Y yo digo, sí, Dios está en control. Lo único es que no está en control de tu vida en el sentido, vamos a decir, relacional, como un padre y su hijo. En el momento que el hijo pródigo salió de la casa, ya el hijo no estaba bajo el control del papá. El hijo pródigo estaba, como decimos mucho, a su suerte, a su propia suerte. Vemos que luego él, al ver que no le fue bien, decide volver a someter su voluntad a su padre, diciendo, es mejor yo someter mi voluntad a mi padre que someter mi voluntad al libertinaje. Y se dio cuenta. Miren, Proverbios 16, verso 33. Aquí este texto, mis hermanos,
Es un texto importante porque luego voy a hablar de eso. Estoy tratando ni siquiera de mencionarlo porque no me quiero meter en temas conflictivos. Pero miren, hay una creencia dentro de la iglesia cristiana que se llama determinismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el determinismo? El determinismo, ¿verdad? Para aquellos cristianos que creen en esta idea, el cual no creemos en eso como casa de oración, es la idea, la creencia de que Dios determina absolutamente todo, de cómo te peinas, de qué zapatos te pones, de hacer su voluntad y de pecar. Ellos creen que Dios está encargado de todo. Y desafortunadamente, ¿verdad? Estos que creen en esto son doctores en teología, son profesores de la palabra. Y muchos creen en esta doctrina no tanto por un examen exegético de convicción espiritual y se toman su tiempo. Muchos lo creen por seguir a lo mejor es un maestro famoso, pero la palabra no enseña esto. Porque determinismo podemos casi llamar a Dios un absolutista en el sentido, o un tirano, o vamos a decir, ¿cómo lo puedo llamar? Como si fuera un tirano que determina todo. Pero hay países donde no te permiten, como países por ejemplo comunistas, no te permiten nada. O sea, es lo que ellos digan, cuánto ganas, lo que lees, lo que comes, todo. Entonces imagínense vivir con un Dios absolutista, un Dios determinista, un Dios que controla cada aspecto de tu vida. De ahí viene la conexión, no me quiero salir del tema, pero de ahí viene la pregunta, ¿por qué Dios no detiene la maldad? Y nos olvidamos de que para Dios detener la maldad tendría que desaparecernos a todos, porque hay maldad en el mundo entero. Si Dios detiene la maldad, significa detener tus pensamientos, porque somos caídos. A cada rato vienen pensamientos malignos. Entonces, no creemos que Dios es determinista. Creemos en la soberanía de Dios, que Dios está en control de su plan y de todos aquellos que entran en su plan, como dice el Salmo 91, claro, el que habita al abrigo del Altísimo, este que decidió entregar su voluntad a Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, este texto de Proverbios 16, verso 33, va a parecer como que Dios está en control de todo. Y estos deterministas que creen esto, usan este texto para confirmar su creencia. Vamos a leer Proverbios 16, verso 33. Dice, la suerte se echa en el regazo, fíjense bien, mas de Jehová es la decisión de ella. Ahora, aquí lo que está diciendo, si traducimos este verso a nuestro tiempo, ¿verdad? Dice, cada quien tira la moneda al aire, ¿verdad? No sé si usted cuando era joven y jugaba a cualquier tipo de juego, vamos a decir pelota, ¿verdad? O soccer, no sé, ¿a quién le iba a pertenecer la pelota, el balón? No sabían decidir, ¿verdad? Querían tomar una decisión justa y tiraban una moneda. Y en mi país, por ejemplo, decimos cara o escudo. La moneda de mi país tiene un escudo de un lado y la cara del otro. Y el equipo tal decía, el equipo A decía, yo voy escudo. El equipo B decía, yo voy cara. Y obviamente era una decisión al azar, a la suerte, ¿verdad? Bueno, esa es la idea de este texto. La suerte se echa en el regazo. Pero dice el texto, más de Jehová es la decisión de ella. Ahora bien, si nos quedamos en este verso, decimos que no importa, por ejemplo, los que juegan juegos de azar, no importa los números que jueguen o lo que pongan, el cual es pecado, la Biblia le llama pecado a jugar eso. Lo digo de antemano porque luego creen que le estoy dando permiso para jugar. Luego parece que el texto dice, si yo juego el 15 y sale el 15, bueno, es decisión de Dios, ahí lo dice el texto. No. Si vemos los versículos anteriores, vemos a Dios dando un mandamiento de que nos encomendemos a su sabiduría, de que andemos en su voluntad, de que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Ese es el contexto. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto, pastor? ¿Cómo que tiro los dados y Dios es el que controla los números que salen? Bueno, lo voy a explicar de manera detenida, es importante. Aquí la pregunta es, si hago esta pregunta como A y B, a ver cuál de las dos es. Aquí la idea de este texto significa que no importa cómo lancen los dados, Dios es el que va a determinar los números que salen. Eso es lo que está diciendo el texto, eso es una opción.
O quiere decir que aunque salga el número que tú esperabas, las consecuencias o el beneficio que vas a obtener por esos números, por así ponerlo, es de Dios. Lo voy a explicar. ¿Cuántas personas que juegan al azar, obviamente te dicen, ¿verdad? Si me saco la lotería, seré feliz. Ahora, es posible que una persona se saque la lotería, ¿verdad? Y juegue los números de la lotería, ¿verdad? Y tenga en su mentalidad decir, cuando yo me saque todo ese dinero, voy a ser feliz, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bueno, ahí nos damos cuenta de algo. El que jugó la lotería, ¿verdad? De manera, ya no se puede decir ilícito porque es legal jugar, pero ante Dios no lo es. Jugó, ¿verdad? Los números. No voy a decir porque por ahí luego dicen, ya el pastor nos profetizó los números que van a salir. No, jugó números ahí. Y luego salen esos números. Bueno, Dios no está en control en sí de manera meticulosa de cuáles números van a salir para darle a esa persona los números. Ahora bien, de lo que Dios está en control es que una vez X o Y persona se saque la lotería, Dios está en control de las consecuencias de lo que va a sufrir esta persona o del beneficio. Es decir, esta persona dijo, si me saco la lotería, seré feliz, haré esto, haré aquello. De eso la persona no tiene control. Puede tener dominio o vamos a decir la suerte de que salga tal número, pero de cómo va a vivir, si le va a ir bien o mal, ahí no depende de la persona porque ahí es donde entra el juicio moral de Dios. Le pongo un ejemplo. El rico necio, dice la palabra que vivió, ¿verdad?, alejado de Dios. Fue su decisión enfocarse en el dinero y trabajar y acumular y obtuvo mucho dinero, ¿verdad? Ahí Dios no hizo nada. Este hombre trabajó, sí, obviamente Dios le dio la vida y todo, pero él tomó sus decisiones. Dios en su voluntad permisiva lo dejó, en el sentido decisivo, él decidió. Pero ya cuando obtuvo todos sus frutos, ¿verdad?, dijo, ahora diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardado por muchos años, vive, gózate, vive la vida. Y luego ahí viene el Señor a pagarles las consecuencias por vivir así y le dice, hombre necio. ¿Por qué le llamó necio? Le llama necio porque las decisiones, individualmente hablando, que él tomó, fueron necias. Se enfocó nada más en el dinero y se olvidó de que después de la muerte hay que enfrentar a un juez, como Hebreos 9:27 lo dice. Aquí nos damos cuenta de algo importante. Este hombre necio estaba en control de su vida. Él trabajaba, ignoraba a Dios. Pero una vez obtuvo todo ese dinero, Dios le dice, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora, ahí vemos al juez de toda la tierra dictando sentencia. De eso no tenemos control. Entonces Dios ya nos ha enseñado de que es de sabios andar en la palabra de Dios. Ahora, Dios nos manda a que obedezcamos su palabra, pero no nos obliga. Usted nunca ha sentido el cuello, la mano de Dios en su cuello diciendo, lee la Biblia, vete a orar, o tapándote la boca, ayuna. No, tú ayunas si quieres, tú oras si quieres, lees la Biblia si quieres y te congregas si quieres. Si vas a ofrendar, Dios no te mete la mano en los bolsillos. Dios dice que Dios ama al dador alegre, aquel que da de manera voluntaria. Por eso es que en Casa de Oración no pedimos dinero, porque en el momento que pides, ya la persona no está dando para Dios, está dando porque el pastor dijo. Pero cuando de nuestro entendimiento de lo que pasó en la cruz, voluntariamente servimos a Dios, voluntariamente damos nuestra vida a Dios. Yo decido a quién quiero servir. Entonces aquí vemos que el azar aquí tiene un sentido que vamos a ver. Es muy posible que sean los números de la lotería que jugaste, pero la felicidad o el sufrimiento que traerá todo esto no dependen de ti ni de mí, sino de Dios. Toda decisión que tomemos sin el consejo y la sabiduría de Dios terminará en destrucción. Toda decisión que tomemos sin Dios, sin su consejo, sin su guía, terminará en destrucción. Hay caminos que al hombre le parece bueno, pero su fin, al final de esa decisión, son caminos de muerte. Vamos a Proverbios 3, versículo 15, para que vean lo que dice la palabra. Proverbios 3. Proverbios 3,
dice versículo 5, Proverbios 3, verso 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, confía en Jehová con todo tu corazón, es decir, todo lo que tú hagas, pienses, quieras, hagas, te ocupes, tú decides, te manda el texto, o sea, es como un mandamiento, ¿verdad? Consejo. Todo eso, o sea, todo junto, entrégalo a Dios. La manera en cómo piensas, los deseos de tu vida, tu enfoque, tu ocupación, todo. Fíate de Jehová, de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, aquí claramente el texto dice que cada quien tiene una libertad de pensar como quiere, de elegir como quiere, pero el proverbio nos está dando consejos sabios de que aunque tenemos la libertad, aunque tenemos la capacidad, vamos a decir, de tomar decisiones libremente, la palabra nos enseña que si la tomamos conforme a Dios nos va a ir bien. Ese es el resultado, que Dios es el que da la bendición. Dice, si tú obedeces, yo te bendeciré. Si tú desobedeces, yo te maldeciré. Así dice la palabra. Dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, a veces estamos en decisiones que decimos, ay Señor, no sé qué hacer. Ahora, hay dos formas de tomar decisiones al no saber qué hacer. Una es decir, ay, no sé qué hacer, pero bueno, vámonos a la buena de Dios, como dicen por ahí, ¿verdad? Que la suerte me ampare. Pero hay otra forma de tomar decisiones sin saber, orando, buscando en su palabra y diciendo, Señor, guíame en esta decisión, Señor, soy ciego a lo que voy a hacer. Pero yo sé que tú eres omnipresente, tú eres omnisciente y todopoderoso. Me encomiendo a ti, Señor. Dime si tú quieres que yo vaya. Dime si tú quieres que yo vaya por este camino o no vaya. Si me caso con esta pareja o no me caso. Si trabajo en este lugar o no trabajo. Y vemos ahí Santiago 4 como dice que hay algunos que dicen mañana yo haré esto y aquello. Y no dicen si Dios quiere. No se encomienda a Dios. Y luego dice, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Y por qué pregunta? Porque Dios está en control de los días que vamos a existir en esta tierra. Aunque tenemos la libertad de escoger cada decisión y cada elección que tomemos mientras estemos aquí. Dice el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Le está hablando a alguien como un agente responsable de escoger entre el consejo o no. Termina el verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Quién nos va a dar la medicina y el refrigerio al tomar buenas decisiones? Dios. Él está a cargo de las consecuencias y de los beneficios que adquirimos. Miren, tú tiras los dados, por así ponerlo, pero el resultado final está en las manos de Dios. ¿Por qué aparece este verso en Proverbios 16? En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, la gente era muy dada a la superstición, como adivinación, juegos de azar, brujería o consultar encantadores para conocer el futuro. Vamos al libro de Deuteronomio para que ustedes vean el consejo de Dios o el mandamiento de cuando el pueblo de Dios entrase a esta tierra prometida, se iba a encontrar con un paganismo increíble y Dios tenía que darle las pautas. No hagas esto como ellos, no te comportes así como ellos, no hables como ellos, no te vistas como ellos, etcétera, etcétera. Cuando yo leía esto, me acordaba, hermanos, para que vean cómo es la ignorancia, me acordaba de cuando yo visitaba en mi pueblo, hacen lo que llamamos fiestas patronales, de la patrona, y luego comencé a pensar todo lo que allí se hace, ¿verdad? Y cuando yo pienso, obviamente hoy pensaba en eso, decía, es un ambiente totalmente inmoral. Todo el que va a esa fiesta anda buscando con quién irse, ¿verdad? Para tener su inmoralidad sexual luego de toda la fiesta. Bebidas, drogas, bailes eróticos. Pero bien me acuerdo que había muchas mesas de hombres, ¿verdad? Que hacían, vamos a decir, adivinar la carta, ¿verdad? Era como juego al azar. Yo recuerdo que yo a veces, siendo un jovencito, metía la cabeza y había una ronda de uno que jugaba las barajas, ¿verdad? Y dice, si tú adivinas esto, te ganas tanto. Y la gente metía dinero y nunca perdía, nunca perdía. Y así mismo, me acordé cuando leí esto, así vemos cómo todo esa idolatría y adoración pagana, porque están honrando a la patrona, ¿verdad? Es una honra, vamos a decir, son fiestas en memoria a ella.
¿Cómo ignorantemente hace uno cosas sin uno saber? Bueno, me imagino que en sus países hacen algo similar. Fíjense lo que el Señor le dice a su pueblo, Deuteronomio 18, versículo 9. Voy a esperar que usted llegue por si no le di el capítulo. Deuteronomio 18, verso 9. Cuando usted vea el Deuteronomio 18, 9, fíjense en el encabezado cómo dice. Dice amonestación contra costumbres paganas. Inmediatamente yo leí eso, me acordé de todo eso. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Verso 10, no sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Son prácticas demoníacas paganas. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, como tirando así como a la suerte, sorteo, que aquí podemos hasta alinear lo que es juego de lotería y todo eso. Dice ni hechicero, dice ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora quiero que vean esta parte. ¿Por qué el Señor le da la tierra de los amorreos, de los heteos, de los jebuseos, de los de Jericó, de Ai, todos esos paganos? ¿Por qué Él le da esa tierra y los saca de allí? Ahí lo dice, por cuanto ellos vivían bajo estas prácticas paganas, sacrificando niños a Moloc, ahí acaba de decir, pasando los niños por fuego, era para invocar, es como una ofrenda a los dioses para que mande prosperidad, etcétera, etcétera. Por eso Dios soberanamente le da esa tierra a su pueblo, pero soberanamente saca a los paganos de allí y les dice a su pueblo, no se mezclen con esta gente, no se dejen llevar de sus encantos. Dice luego el texto, vamos a retomar el 12 para que tenga sentido, porque es abominación para con Jehová tu Dios, dice, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es por eso que los vence. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová estas cosas. Miren, aquí vemos que el mundo que no tiene a Dios depende de todo esto, ¿verdad? ¿Para qué la gente quiere conocer el futuro? Bueno, hay muchas razones por las cuales la gente quiere saber el futuro. Una de ellas es evitar cosas que traen sufrimiento, peligro, o cosas que traen o provocan la muerte. Evitar la muerte o evitar el sufrimiento. Otra razón puede ser adivinar los números de la lotería buscando seguridad y buscando paz. Otra de las razones por qué la gente consulta a los adivinos, etcétera, es para controlar el resultado de las decisiones. En un momento vemos a Saúl cómo Dios lo abandonó por su, ¿verdad?, corazón endurecido. Y en vez de Saúl reconocer que cayó, así como David reconoció que cayó y se volvió a Dios, Saúl no lo hizo así. Saúl, al no tener ya al profeta, no tener a Dios a su lado, fue donde una divina, la cual a esta mujer la sacó supuestamente, no a ella, pero todos los adivinos y los paganos. Saúl al principio lo sacó de Israel, pero luego vemos que Saúl consulta a esta divina. Y en esos tiempos, mis hermanos, las personas vivían bajo esta confianza. Las personas que no conocen a Dios confían en estas cosas, viven confiados en horóscopos, brujería, adivinación. Y hoy vemos en las noticias, casi mente como si la noticia está, por así ponerlo, pronosticando las cosas del futuro. Ahora, cuando vemos noticias, vemos las advertencias meteorológicas, que si el clima, que si puede pasar esto, que si sigue la cosa así, la economía. Pero ya la noticia se ha convertido casi en el profeta del pueblo. La noticia ya es como el medio profético del mundo. Y les quiero dar este pequeño consejo. El viernes hablamos de un balance, ¿verdad?, en profecías antes del fin. Ese era el tema. Cuando vemos noticias de las cosas que están aconteciendo y van a acontecer,
debemos de ver las noticias como un medio de confirmación de lo que ya Dios nos enseñó o nos enseña en su palabra. No ver la noticia como un medio absoluto de profecías o prediciendo el futuro de lo que va a acontecer. Porque, por ejemplo, comienzan a decir, se dice que para el año tal esto y esto, ¿verdad? Se dice esto y esto. Y todos tenemos como seres humanos esa libertad de escoger y de pensar que las cosas van a salir como pensamos. La palabra dice, la respuesta de ello es de Dios. ¿A cuántos de ustedes, bueno, creo que antes de conocer al Señor, teníamos esta costumbre de en cada decisión decirle a la gente, buena suerte, buena suerte? Ahora, si nos preguntamos, cuando decimos buena suerte, ¿a quién nos estamos encomendando? Bueno, eso es como yo le llamo un calma conciencia, ¿verdad? Vamos a rendirnos a la suerte a ver si trae buena suerte. Algunos dicen, soy aventurado, ¿verdad? Soy desdichado o desventurado, o afortunado o desafortunado. Y todo eso tiene una palabra, vamos a decir, vacía, porque no tiene sustento. Un afortunado es aquel que le fue bien en la vida, tuvo suerte, como muchos dicen. Y eso habla de un mundo que está fuera del control de Dios, en ese sentido. Pero Dios es el que dictamina sus juicios. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios tiene control del resultado de nuestras decisiones, buenas o malas? Ahora, quiero poner énfasis de que Dios no controla mi decisión, Dios controla el resultado de mi buena o mala decisión. Cuando el Señor creó a Adán, le dijo, mira Adán, haz esto, esto y esto, ¿verdad? El día que comas este árbol prohibido morirás. Entonces ya el Señor lo dejó. Adán y Eva eran agentes libres para escoger. Pero una vez pecaron, vemos cómo Dios dictó sentencia. Por cuanto esto hiciste, te va a pasar esto. Por cuanto esto hiciste, maldita serás. Por cuanto esto hiciste. Dios fue el que tuvo el control de todo el resultado de sus malas decisiones. Miren, un ejemplo que nos ayuda a poner todo esto en orden es ver a aquellos que crucificaron a Jesús. Por ejemplo, en la crucifixión de Jesús, de nuestro Señor en la cruz, hay tres tipos de culpables. Escuchen bien, tres tipos de culpables. Número uno, están aquellos quienes culparon a Jesús de manera intencional. Los judíos que no querían a Jesús, que lo querían matar. Aquellos que injustamente lo crucificaron. Pero vemos otro grupo y son aquellos que dieron la orden de crucificarles. Aquí vemos la complicidad. Primero vemos un grupo que son los intencionales, ¿verdad? Suena como si fuera una banda, los intencionales. Aquellos que intencionalmente planificaron, ¿verdad? Con determinación, con alevosía, con ventaja, ¿verdad? Predeterminación y todo eso, planearon crucificar a Jesús. Pero luego vemos los que fueron cómplices. Vemos a Pilato, vemos a todos los que estaban allí. En un momento su esposa le dijo, no tengan nada que ver con este hombre justo. Pero Pilato tomó una decisión. Fue cómplice, ¿verdad? Pero luego vemos un tercer grupo. Y aquí es donde caemos todos. Y son aquellos a quienes, ¿verdad? Vamos a decir, aquellos por quienes Cristo murió. Pero aquí hablamos de los caídos, vamos a decir, la naturaleza pecaminosa. Él murió por todo el mundo, por la culpa pecaminosa del mundo completo. Pero hay tres tipos de culpa aquí. Aquí vemos la culpa intencional, la culpa por complicidad y la culpa por naturaleza. Nacemos culpables, tenemos ese corazón caído que nos hace ofensores de Dios. Ahora, fíjense bien. Una vez escuchamos el Evangelio y se nos presenta el mensaje de salvación y decimos no quiero nada con Dios, en ese momento como agentes libres de escoger pasamos al grupo intencional de haber crucificado a Jesús. Escuchen bien, aquí vemos tres grupos, el cual de una manera soberana Dios, el Señor, obviamente envía a su Hijo, ¿verdad? Y los culpables crucifican a Jesús, pero Jesús en su plan eterno tenía que morir por nuestros pecados, ¿verdad? O no tenía que morir, teníamos nosotros que morir, más bien quiso morir, la palabra nos enseña, quiso morir, así es, se oye mejor. Jesús quiso morir, en su plan el Señor determinó morir por los pecadores. Entonces, nos damos cuenta, mis hermanos, de algo importante. La palabra nos enseña que la roca del fundamento de la iglesia es la misma roca que aplastará a aquellos que no se arrepienten.
Es decir, Dios envió su roca, ¿verdad? La roca, la cual es Cristo. Esta roca va a derribar a los enemigos, pero va a quedar como fundamento para la iglesia. Aquí vemos una sola pieza haciendo dos labores cumpliendo dos objetivos. Miren, de manera soberana Dios ya tenía planificado ir a la cruz por nuestros pecados. Pero a la misma vez entendemos que aquellos quienes crucificaron a Jesús serán culpables por haberlo matado. El soldado que estaba frente a Jesús en la cruz, según se cree, fue quien atravesó la lanza en su costado. Este soldado luego creyó al confesar. Esto lo vemos en Marcos 15, Mateo 27. Este soldado confesó verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Creyó luego. Y vemos que él fue un culpable, ¿verdad? Por complicidad, en el sentido, ¿verdad? Sirvió a Roma, mató al Hijo de Dios, entró, ¿verdad?, en su costado la lanza. Y de esto no hay, ¿verdad?, mucha certeza de que fue él, pero sabemos que estuvo ahí de los que crucificaron a Jesús. Si este hombre no se arrepiente, es culpable de asesinar al Hijo de Dios. Si se arrepiente, recibe la salvación por la muerte expiatoria de Jesús. Fíjense cómo Dios es tan sabio. Miren, Dios nunca controlará nuestra voluntad, pero sí es quien está en control del resultado de nuestras decisiones. Por ejemplo, hermanos, vamos a 1 Crónicas 21. Aquí vemos algo que sucede cuando David, escuchen bien, decide censar al pueblo. David se llenó de orgullo, Satanás le infundió un pensamiento, y en ese momento David rinde su voluntad a Satanás y censa al pueblo, hace la voluntad de Satanás, porque el texto comienza diciendo arriba, dice que Satanás se levantó contra Israel y David censó al pueblo. Pues aquí nos damos cuenta, 1 Crónicas 21, verso 10. Fíjense aquí, hermanos, un ejercicio de la voluntad muy claro. 1 Crónicas 21, 10. Espero que lleguen para que vean claramente aquí lo que el Señor le propone a David. 1 Crónicas 21, 10. Dice así, las escrituras dicen así. Dice, aquí el Señor le habla al profeta Gad, le dice, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová. Ahora, ¿por qué vino el profeta Gad donde el rey David? Por el pecado que cometió de censar al pueblo. David censó al pueblo con todos los soldados para sentirse que las victorias que él obtenía era por la cantidad de soldados que tenía. Dice, 3 cosas te propongo. Así le va a decir el profeta a David. 3 cosas te propongo. 3 cosas. Y luego dice, escoge. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor aquí? Está dejando que David escoja entre 3 cosas que Dios le propone. Cualquiera que David diga, esa se va a cumplir. Ahora, fíjense. Aquí es increíble porque aquí vemos claramente cómo David no está siendo influenciado por Dios o Dios no hizo. Miren, si Dios controla la voluntad de David, no tiene que preguntarle, no le pregunta. Pero fíjense, le dice, escoge de ellas, dice, una que yo haga contigo. Tú escoges, David. Verso 11. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, número 1, o 3 años de hambre. Esa es la primera opción, ese es el primer juicio. Segundo juicio, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, ¿verdad? Y número 3, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, en grande angustia. Ruego que yo caiga, aquí está la decisión, que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Dice, si Jehová envió, dice, así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Ahora bien, aquí hay 2 decisiones de David. Número 1, la decisión de haber censado al pueblo, ¿verdad? Ahora, ¿quién escoge la consecuencia aquí? ¿David o Dios? Claramente vemos que Dios. Pero el mismo Dios decide preguntarle a David, ¿cuál de estas 3 quiere? Ahora, esto no es muy raro entender porque yo recuerdo cuando mi abuelo me hacía esto a mí.
Cuando yo me portaba mal o hacía algo mal, él me decía, mira, te tengo unas opciones. Y eran tres. O ahora mismo te doy, como decimos nosotros, una pela por lo que hiciste mal. O te tranco en el baño por 24 horas sin salir de allí nada más cuando vayan a usarlo. Ese era uno de los castigos que me ponían. O tercero, te vas conmigo para el campo. Bueno, ni quería los correazos, ni quería ir al campo. Le decía, no, déjame aquí en el baño. Por lo menos aquí me pasan comidita y aquí me quedo en casa. Y yo escogía uno de los castigos. Bueno, fíjense cómo Dios así le dice a David, mira, aquí te tengo tres propuestas. Las tres son muy duras. Voy a dictar mi juicio en una de esas tres, pero tú escoge la que tú creas. Y le pone esto, mis hermanos. Miren, cuando confiamos en la perfecta voluntad de Dios, Dios paga las consecuencias. Pero cuando confiamos en hacer nuestra propia voluntad, nosotros pagamos las consecuencias, así como David. Repito, Dios no está en control de tu voluntad, sino en control del resultado de nuestras decisiones, sean buenas o malas. En Gálatas 1 claramente dice, capítulo 6, si usted quiere poner una marca, lo vamos a leer, Gálatas 6, claramente dice que lo que cada uno de nosotros sembremos, eso mismo cosecharemos. Ahora piense usted en un sembrador, un agricultor, ¿verdad? Un agricultor decide sembrar café, decide sembrar manzanas, decide sembrar uvas, etc. Y la decisión es del agricultor. Pero si yo le pregunto, ¿quién envía la lluvia? ¿Quién germina la semilla? ¿Quién le da la vida a la fruta? Es Dios. Entonces, vemos aquí una parte muy esencial de entender de que tenemos una, por así decir, autonomía en la decisión. Es decir, podemos tomar la decisión que queramos, pero el resultado de ella, sea buena o mala, está en las manos de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7. Vamos sobre el final ya. Gálatas 6, verso 7. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo a los de Gálatas. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Imagínese usted que usted siembre una semilla de manzana y luego diga, va a salir una de café. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí estamos viendo una ley natural de que el que anda en inmoralidad y rompe la ley, hay justicia que se le aplica al injusto. Y cuando la justicia se le aplica al injusto, se llama castigo. Dice, porque el que siembra para su carne, podemos decir, obviamente de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, y se acuerdan que le dije que todo lo que Dios hace comienza aquí en la tierra, pero trasciende la eternidad, dice el texto, dice, del espíritu segará vida eterna. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Aquí está conectando que sembrar en el espíritu significa hacer el bien según la palabra. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Miren, existen leyes naturales como existen también leyes morales. Si sembramos una semilla de café, obviamente cosecharemos café. Si sembramos semillas de justicia, cosecharemos vida y paz. Entonces, aquí vemos cómo el hijo pródigo tomó su decisión y su padre no lo detuvo. Asimismo, Dios nunca controlará nuestras decisiones. Lo único que Dios hace es aconsejarnos. Por ejemplo, lo voy a leer rapidito para avanzar. Proverbios 7:1, verso del 1 al 5 dice, Hijo mío, guarda mis razones. Dice, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Aquí Dios le está dando un consejo a este muchacho sin entendimiento, obviamente que va camino a la casa de una adúltera, y vemos el resultado de este muchacho fue la muerte. Pero el Señor solo nos da instrucciones y nosotros decidimos. Miren,
la palabra dice de una manera increíble cómo tanto Dios sabe tanto, o sea, su sabiduría es tan grande. Los proverbios dicen que el hombre toma decisiones necias y luego le va mal y culpan a Dios. Escuchen bien, el hombre comete sus necedades y cuando le va mal, culpa a Dios. Ahora, ¿por qué le fue mal? ¿Porque Dios determinó o porque Dios de manera arbitraria decidió que le vaya mal? No, lo que sembró, eso cosechó, como nosotros de igual modo. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, segunda Crónicas 18:29, miren, no lo voy a leer por causa del tiempo, pero se lo voy a parafrasear. En un momento Acab se unió con un buen rey, el rey de Judá, llamado Josafat. Acab y Josafat era uno rey de Israel y el otro de Judá. Y en un momento Josafat, ¿verdad?, tuvo, por así decir, una cierta amistad con Acab y fue a visitarlo y Acab es el esposo de Jezabel. Le hizo, ¿verdad?, una buena bienvenida, muy bonita, y le dice, mira, vamos a pelear contra Ramalá, únete a mí, vamos a pelear contra los sirios, ¿verdad? Únete, vamos a vencerlos. Y Josafat estuvo de acuerdo, pero Josafat, siendo un rey justo, dijo, pero vamos a consultar a los profetas de Dios, al profeta de Dios, vamos a buscar dirección. Antes de ir, yo voy contigo, yo te acompaño y te apoyo, pero vamos a pedir dirección de Dios. Pero aquí vemos que Acab estaba en esos tiempos consultando a profetas paganos, falsos, que no eran de Dios, y el profeta de Dios lo tenía encarcelado. Aquí vemos al profeta Miqueas, lo tenía encarcelado. Y nos damos cuenta, mis hermanos, increíblemente, cómo este Acab, de una forma maligna, nos damos cuenta que engaña a Josafat. Entonces, Acab sabe claramente que lo quieren matar a él. Entonces, lo que hace Acab es que le pone la vestidura de él, se la pone a Josafat. Ahora, acuérdate, Josafat viene bajo la cobertura del rey Acab. No van a pelear como dos reyes, sino como siendo Acab, en este caso, el rey. Y de manera maligna, ¿verdad?, y planificada con meditación y alevosía y ventaja, Acab le pone, vamos a ponerlo así, la vestidura de oro del rey a Josafat. ¿Con qué fin? Para cuando vayan a la guerra, las flechas se la tiren a Josafat y no a Acab. Pues resulta que en la guerra, dice la palabra en 2 Crónicas 18, dice que un flechero, ¿verdad?, un arquero, podemos decir, un flechero sería uno que vende flechas, ¿verdad?, un arquero, tiró una flecha al azar, a la suerte. Claro, no la tiró a la suerte, la tiró a pelear con los soldados, pero no se la tiró al rey. Dice, le voy a leer nada más la parte final, dice el 33, mas disparando uno el arco a la aventura. Ahora, obviamente en las guerras, no siempre cuando el arquero tiraba flechas, estaban mirando a quién le iba a dar, sino que tiraban al aire para que el conjunto de flechas le cayera a los soldados y luego matar lo más que podían. Pero nos damos cuenta que la palabra dice que la flecha fue lanzada a la aventura y dice que esa flecha fue directamente al corazón de Acab. Ahora, ¿de quién fue esta voluntad de la flecha? ¿Quién redirigió la flecha? El Señor. Ahora, este que tiró la flecha no será culpable, ni tampoco le van a poner cargos por haber matado al rey Acab. ¿Por qué? Porque intencionalmente él no planificó decir voy a matar al rey. No, él tiró al aire. Dios tomó esa flecha y la puso en el corazón de Acab. Ahora, nos damos cuenta de algo. Aquí vemos que Acab utilizó un engaño y Dios hizo juicio con él. Dios trató con el juicio de Acab de esa manera. Ahora, aquí es donde quiero que vean algo. Dios es un Dios justo. En un momento, en los tiempos de Noé, la palabra dice que había hombres, escuchen bien, con mucha maldad en la tierra. Y el Señor en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice, y que todo designio, ¿qué significa la palabra designio? Decisión intencional de cada individuo.
Un designio es cuando tú te sientas a pensar en algo y formas un plan en tu corazón y lo llevas a cabo. Dice la palabra en Génesis 6, todo designio de los hombres, de los pensamientos de su corazón era de continuo y solamente mal. Y luego vemos que el Señor dice, raeré sobre la faz de la tierra, dice, a todo hombre que he creado, desde los hombres hasta la bestia y todo lo que he creado, aves del cielo, dice, porque me arrepiento de haber creado al hombre. Ahora, cuando escuchamos eso decimos, ¿cómo que Dios se arrepintió? ¿No sabía Dios que el hombre iba a pecar? La palabra arrepentimiento habla del dolor del corazón de Dios, habla de su corazón y habla de cómo Dios, al ver su creación, le dolió tanto que decidió acabar con todo. Dice, no, esto no puede seguir, todo se ha corrompido, cada quien ha tomado su camino. Pero había un hombre que se apartó de esta gente, que no andaba según esos malignos caminos. Noé, dice la palabra, halló gracia en el Señor. Noé se entiende como varón perfecto, justo, no andaba en estos caminos. O sea, este hombre decidió no contaminarse con estos hombres, con esos paganos, y no hizo como ellos. Y aquí vemos un ejemplo claro de cómo Dios no toma decisiones de forma arbitraria, más bien como juez justo aplica sus decretos conforme a su santidad, justicia y amor, el cuales son incontaminados, incorruptibles e inmarcesibles. O sea, Dios, cuando toma decisiones, ahí está de manera implícita su justicia, su santidad y su amor. Un ejemplo lo encontramos en Génesis 18:25, voy a ir rapidito, cuando Abraham está intercediendo por Sodoma. Y dice Génesis 18:25, dice, lejos de ti, dice Abraham al Señor, dice, el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Dice, nunca tal hagas, le dice aquí Abraham a Dios. Dice, el juez de toda la tierra pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Miren, cuando viene juicio sobre un país, una ciudad, es porque ya el libertinaje, la maldad, el abuso sobre los seres humanos está ya extralimitado y Dios tiene que limpiar, como en Sodoma, como en el diluvio, como mandó a Nínive, que bueno que se arrepintieron, pero iba a enviar juicio. Y hay momentos donde es como un cáncer en un cuerpo de una persona. A veces el cáncer puede estar en un dedito y te dice el doctor, hay que cortarte el dedito, o sacarte, estipularte allí el cáncer o el tumor. Pero ¿qué sucede cuando el cáncer se riega sobre todo el cuerpo? El doctor le dice, ya, solamente esperar que esta persona ya muera. Y así sucede con el pecado. Por eso el Señor le dijo a Saúl, vete a Amalek y acaba con todo. Ya todo está corrompido allí. Ya no hay forma de convencerlos que se arrepientan. Y aquí nos damos cuenta, mis hermanos, cuando la maldad de uno, vemos que Dios trata con uno. O cuando la maldad es de uno, Dios trata con uno. Cuando la maldad es grande, Dios debe tratar con todos. Y por eso es que vemos que cuando Dios envió el diluvio, vemos dos grupos. Noé, quien hizo la voluntad de Dios, y por esto Dios guardó a Noé y su familia, respondió a la orden de Dios y sobrevivió. Por otro lado estaban los hombres corruptos, por los cuales Dios envió su juicio. Aquí hay dos grupos. El diluvio que ahogó a los malvados de ese tiempo fue el mismo diluvio que elevó el arca, donde estaba Noé, hombre obediente, el que edificó el arca, y fueron salvos él y su familia. O sea, la misma agua que ahogó a los malvados fue la misma que levantó el arca. Eso se llama soberanía. Ahora, ¿quién estaba dentro del arca? Los que obedecieron a Dios. ¿Quiénes estaban fuera del arca? Los que no quisieron obedecer a Dios. Cuando Dios aplica sus juicios se le llama justicia. Cuando el hombre aplica sus juicios se le llama maldad. Miren, cuando yo, mis hermanos, vivo bajo la voluntad de Dios, me quedo, ¿verdad? O cuando vivo fuera de la voluntad de Dios, me quedo fuera del arca. Pero cuando vivo bajo la voluntad de Dios, estoy seguro dentro del arca. Nuestro mayor ejemplo es Jesús, mis hermanos. Miren, en un momento, para que vean aquí cómo Dios está en control de su plan eterno, aunque no está en control de las decisiones individuales de cada quien,
En el Salmo 22, 18, profetiza que los hombres que van a crucificar a Jesús en aquel día, estamos hablando, mis hermanos, de miles de años antes de la crucifixión de Jesús, se profetizó que iban a echar a la suerte sus vestiduras. Cuando usted lee en Juan 19, 24, dice que los soldados echaron suerte sobre sus vestiduras. Ahora, ellos, de su voluntad y su decisión personal, decidieron, por así decir, rifar, o vamos a decir, sortear las vestiduras del Señor. Pero ¿por qué estaba escrito? No porque Dios los movió a hacer eso, sino por la omnisciencia de Dios. Ya Dios sabía. Escuchen bien, la omnisciencia de Dios no afecta nuestra voluntad, simplemente la confirma. La omnisciencia de Dios simplemente confirma algo que Dios vio en el pasado que va a acontecer en el futuro. Pero Dios no fue quien movió a estos hombres a tirar suerte sobre las vestiduras cuando Jesús fue crucificado. Quiero terminar con Mateo 26, 38. Cuando nosotros decimos, el cual nunca diríamos quizás, ¿verdad? Hágase mi voluntad. Vemos la oración, Señor, hágase tu voluntad. Y vemos que tenemos la libertad de decir, hágase mi voluntad. Como yo quiero, yo hago. Pero eso no significa que al yo decir eso, ¿verdad? Todo va a funcionar según mi voluntad, sino la voluntad de Dios al final de todo. En Getsemaní, Mateo 26, 38, Jesús fue a orar, ¿verdad? Y pide esto en oración. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, si hay una opción, así como el Señor le dio a David 3 opciones, el Señor le dice, si hay otra opción. Ahora, ¿por qué le está pidiendo esto? Muchos puntos. Jesús sabía que humanamente se iba a separar del Padre. ¿Por qué digo humanamente? Porque su sufrimiento fue en carne, fue como hombre. Y Jesús, aparte de los latigazos, la crucifixión y la burla de la gente y el rechazo, para él lo más grande era la separación del Padre, porque fue su única queja. ¿Verdad? Cuando dice lama sabactani, ¿verdad? Está diciendo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Elohim, Elohim, lama sabactani. Le dijo, esa fue la única queja de Jesús hacia el Padre. ¿Por qué me has abandonado? Ahora, esa queja no viene como un reproche, sino como una necesidad de la comunión del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Aquí el Señor dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, es decir, tu ira sobre mí. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús es nuestro mejor ejemplo de rendir nuestra voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Cada uno, mis hermanos, decidimos a quién queremos servir. Existe algo que llamamos excusa, que cuando Dios nos llama como cristianos a servir en su obra y no sabemos cómo decirle no, Señor, porque suena hasta muy escandaloso decirle no, Señor. ¿Qué hacemos? Nos creamos una excusa. Le decimos, Señor, no puedo, ¿verdad? Compré 5 yuntas de bueyes, es que me casé. Y Dios nos llama, fíjense, nos llama. No nos toma con unas cadenas o una soga y nos ala. Nos llama, apelando a nuestra voluntad. Pero cuando no respondemos a su llamado, obviamente están las consecuencias. Luego está el juicio, ¿verdad? Y un día, ¿verdad?, el Señor se sentará en el gran trono blanco y va a juzgar las naciones por las cosas que hicieron y las que no hicieron, por todo. Y vemos que van a ser juzgados aquellos que no hicieron la voluntad de Dios según sus obras, pero también recibirán galardones y la salvación aquellos que hicieron la voluntad de Dios y creyeron en Jesús. Todo está determinado a una decisión de cada individuo al escuchar la palabra de Dios. Yo les intimo, mis hermanos, a que usted haga un autoexamen, no solamente hoy ni mañana, sino todo el tiempo, y se haga la pregunta si usted está inclinado o está viviendo según la voluntad de Dios. Una de las vamos a decir, marcas o evidencias de que estamos viviendo en su voluntad es cuando comenzamos a crecer
en desligarnos o desaferrarnos de las cosas, si se puede decir esa palabra. Cuando comenzamos disfrutamos la vida, tenemos cosas y tenemos planes, pero ya cuando tú comienzas a decir, Señor, yo hago lo que tú digas, en ese momento vivimos una vida imparcial. Es decir, quiero hacer esto, pero va a depender de lo que Dios quiera. Me quiero mudar en este lugar, pero si Dios quiere. Me gustaría tener esto, pero es si Dios está en el plan de Dios. Entonces todo lo sometemos a su plan eterno, divino y soberano, con el fin de cumplir su voluntad. Pero cada uno de nosotros, de manera voluntaria, de manera personal, debemos rendir nuestra voluntad al Señor. ¿Qué les parece si oramos, verdad, y le pedimos su gracia? Padre, gracias, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado. Yo te pido, Señor, que nos des más entendimiento, Señor, no nada más para saber mucho, sino para aplicar y corregir aquellas áreas de nuestro corazón que a lo mejor no están en una buena posición, Señor. Ayúdanos, Padre, cada vez más a vivir bajo tu voluntad. Colosenses 3 dice que todo lo que hagamos debemos como cristianos hacerlo para tu gloria, Señor, porque de ti recibiremos galardón. Yo te pido por mis hermanos que tienen esta lucha que quieren tus bendiciones, quieren tus beneficios, quieren la vida eterna, pero no quieren rendir su voluntad a ti. Por lo tal están viviendo bajo un caos, un desorden espiritual, unos ataques que no son conforme a tu plan, simplemente son consecuencias del pecado y no se sujetan a tu palabra. Hemos entendido a través de tu palabra que si yo decido hacer tu voluntad, obviamente vendrán consecuencias, pero no son malas, son buenas por seguirte a ti. Las consecuencias es lo que nos va a costar dejar atrás. Pero tú, Señor, tendrás delante la vida eterna esperándonos para darnos ese regalo a través de Jesús. Por eso Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. De igual modo, Señor, queremos negarnos al yo, a mi voluntad, a hacer lo que yo quiero y lo que yo pienso. No quiero fiarme de mis pensamientos ni apoyarme en mis propios conceptos o sabiduría. Quiero vivir bajo tu voluntad, Señor. Dígale a mis hermanos, quiero vivir, Señor, bajo tu voluntad. Nada más ayúdame a través de tu espíritu, tu palabra, y dame las fuerzas, pero yo decido servirte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse una vez más. Como siempre les recuerdo, compartan las enseñanzas. En el chat del YouTube le escribí ahí, denle like. Me enteré de que cuando, por ejemplo, a los videos se le dan muchos likes, significa que se riegan más, se publican más. Y, ¿verdad? Les intimo a que lo hagan nada más para que, ¿verdad? No buscando seguidores, pero más bien para que la palabra llegue. Así que les intimo, mis hermanos, que sigan orando, sigan adelante y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.